Vamos a hablar hoy de algo que necesitamos todos y es requisito fundamental para la felicidad. Hace 8 días, ¿de qué nos habló Wilson Tamayo? ¿Por qué si lo tengo todo no soy feliz? Una de las razones es esta, de las cuales voy a hablar hoy. Y vamos a tratar este tema muy a profundidad, pero primero quiero iniciar con las palabras de Jesús, con las palabras de Cristo mismo, que es Él el que nos va a enseñar y nos va a decir por qué es importante perdonar. La charla de hoy se llama Debes primero perdonar. Y es uno de los requisitos para poder vivir a Cristo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 43. Dice el Señor: ¿saben que se dijo, amad a tu prójimo y odia a tu enemigo? Eso era el Antiguo Testamento. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen. Así serán verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. Pues Él hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Porque si solamente aman a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? También eso los hacen los publicanos y los cobradores de impuestos. Y si saludan únicamente a los que los tratan bien, ¿qué hacen de extraordinario? Eso hacen también los paganos. Ustedes tienen que ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pregunta, ¿el Señor está pidiendo algo fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Está pidiendo algo difícil. Si no pedimos la gracia, si no nos acercamos a Dios, va a ser imposible. Si Dios lo pide, es porque lo podemos lograr. El Señor nunca nos va a pedir algo por encima de nuestras fuerzas, jamás. Y lo que verdaderamente Jesús está pidiendo es algo que nosotros practicamos todos los días: la caridad y el amor. Hasta ahora, en mis casi 13 años de experiencia en Lazos, yo no he encontrado la primera persona que no ame a algo o a alguien, porque todos los seres humanos venimos del amor. Entonces, ¿a qué venimos al mundo? Amar. Es literalmente eso. Todos los seres humanos venimos del amor, y como venimos del amor, venimos a amar. Pero ¿qué pasa? Obviamente somos muy frágiles, obviamente nos falta mucha gracia de Dios y nos faltan muchas virtudes que quizás no hemos pedido en la oración. Entonces el perdón en sí mismo es un acto de amor. Pero un acto de amor ¿con quién? ¿Con la persona que me hizo daño? De pronto, el perdón es un acto de amor conmigo mismo. ¿Quién de nosotros podría decir, no, yo me odio totalmente, yo soy mi peor enemigo, yo no me puedo ni ver, pues no me puedo ni ver porque me daño el día? Eso no sucede. Entonces, el perdón en sí mismo, de entrada, es un acto de amor conmigo mismo, porque el odio es la peor estupidez que uno puede tener en el corazón. Y ya les voy a decir por qué. El odio es como este vaso. Pongamos que este vaso no tiene agua sino cianuro. Y entonces yo voy a decir, bueno, como yo odio a Pepito Pérez, entonces yo me lo voy a tomar para que él se muera. ¿Es posible eso? No, por el contrario, el que se va a matar soy ¿quién? Soy yo mismo. Eres tú misma la que se está matando con ese resentimiento, con ese odio. Porque no le haces daño a la persona que te hirió el corazón, te lo haces daño a ti mismo. Por eso el odio es como un veneno que yo me tomo esperando tontamente que se muera la otra persona.
Es que el odio te hace daño a ti, no le hace daño a nadie más. A nadie más. El odio es la peor tontería, ¿por qué? Porque te daña. Es más, el odio es una cosa tan fuerte y tan grave que te puede somatizar, que te puede enfermar físicamente. Estando yo en un retiro espiritual en Barranca Bermeja, hablé con un muchacho que estaba reuniendo un dinero para comprarse un arma y matar a aquel que le mató el papá. Y la alimentación de este pobre muchacho era un problema. No podía comer frijoles, no podía comer sancocho, no podía comer carne aliñada, en fin, se estaba perdiendo de las delicias de la vida. Porque tenía colon irritable y no sé qué más cosas. Resulta que este hombre, después de que hacemos una oración de perdón, después de que él decide perdonar, se sanó. Y al otro día, después del retiro espiritual, comió bandeja paisa. Y no le hizo daño, se liberó totalmente, se sanó. Porque el odio es una cosa tan fuerte que te puede dañar físicamente. Les aseguro que muchos problemas de migraña son por eso. Pesadillas son por eso. Muchos problemas intestinales son por eso. Porque es que el odio es un espíritu, es el espíritu del mal habitando en ti. Dice, escuché de alguien por ahí que me decía, el odio es la respiración del infierno. ¿Quieres tú saber cómo es el infierno? Odia. Empieza a odiar. Y entonces muchos dirán, ay, pero es que y entonces, si es que me han hecho tanto daño, ¿yo cómo hago? Tranquilos, vamos despacio. Lo primero que hay que hacer es detectar el problema para llegar a la solución. Pero muchas personas evaden esa realidad. Dicen, no, a ver, yo no es que odie, no, solamente quiero matar a esa persona. No, yo no es que odie, lo que pasa es que a mí se me daña el genio cuando oigo hablar de esa persona. ¿Y eso cómo le llamamos? ¿Me comprenden? Ahí hay un resentimiento, ahí hay una herida emocional. Y psicológicamente, pues la psicología es una ciencia maravillosa, pero lo que Dios puede hacer, dudo mucho que la psicología lo haga. La psicología te puede ayudar a vivir con el problema, pero Cristo te ayuda a sanar de raíz el problema, independientemente de lo que sea. ¿Por qué entonces la necesidad de perdonar? Primero, por amor a mí mismo. Guárdelo en su corazón. ¿Por qué debo perdonar? Exacto, es por amor a mí. Y si además de por amor a mí, por amor a los que me rodean. Muchachos, ¿cuántas veces una mamá o una mujer o un hombre, porque está enojado con otro, se desquita con alguien más? Y paradójicamente, ¿se desquita con quién? Con aquellos que dice amar. Miren qué es lo triste, una persona que tiene resentimientos en el corazón, dice, ay, yo tengo una rabia que yo no me hallo. Y termina haciendo sufrir a aquellos a los que dice amar. Entonces miren la necesidad que tenemos nosotros de perdonar. Primero, ¿por qué? Por amor a mí. Eso es clave. Hay algo superior que sería por amor a Dios, pero de entrada quiero hablarles al corazón, por amor a mí. Segundo, una de las claves para perdonar, totalmente necesaria, es tomar la decisión. Uno cuando va a esperar sentir, o sea, uno cuando dice, a ver, sí, yo siento que voy a perdonar a la persona que le mochó la cabeza a mi hijo. Uno nunca va a sentir eso, uno nunca lo va a sentir. Uno lo que puede hacer es tomar la decisión totalmente. Tomo la decisión de perdonar a aquella persona que destruyó mi hogar, tomo la decisión de perdonar a aquella persona que se metió en mi vida, que me hizo tanto daño, a aquella persona que me golpeó, me maltrató, a aquella persona que me violó. Muchachos, es que miren, problemas, todos. Momentos difíciles, todos. Momentos duros y dolorosos, todos. Los vivió Cristo, los vivió la Santísima Virgen María. ¿Ustedes creen que es muy fácil uno ver cómo le están torturando el hijo? Es que el problema no es tener problemas,
El problema no es tener momentos difíciles, el problema es no superarlos. Y la clave para superarlos es Cristo. La clave para superarlos es la vida interior, la ayuda de la Madre Santísima. Esa es la clave. Pero primero lo que hay que hacer es ¿qué? Tomar la decisión. Y se toma la decisión ¿por qué? ¿Por amor a quién? Por amor a mí mismo. Primero. Lo segundo que hay que hacer para poder perdonar y para poder sanar el corazón es entender la realidad de la otra persona. Nosotros somos felices justificándonos a nosotros mismos. Si yo hago una pregunta aquí, oye, ¿y tú por qué has fallado? Ya tienen la respuesta. Si yo le hago la pregunta a un muchacho, ¿oíste? ¿Y por qué has sido tan agresivo? Ya tiene la respuesta. Porque somos felices justificándonos a nosotros mismos, pero nunca somos capaces de justificar a los demás. Hay que entender, muchachos, que nosotros somos víctimas de otras víctimas. Somos víctimas de otras víctimas. Y esa es la realidad, porque ninguno de nosotros es perfecto. Por eso nosotros no podemos idealizar a nadie. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces lo primero es tomar la decisión. ¿Por amor a quién? Lo segundo es justificar. Hay que aprender a entender la realidad de la otra persona. ¿Por qué actúa de esa manera? Nadie nace malo. Nadie. Nadie se despierta una mañana pensando en hacerle daño a otro. Nadie se despierta una mañana con ganas de hacerle daño a otra persona de la nada. Algo ocurrió, algo le pasó, algo hubo en él, algo hubo en ella. Y es así, nosotros somos víctimas de otras víctimas. Pero mientras tú sigas albergando ese rencor, vas a seguir siendo victimario y vas a tener otras víctimas y eso se vuelve una cadena interminable. Por eso, por amor a mí y por amor a los que amo, yo tengo que tomar la decisión. No esperar a sentirla porque no la voy a sentir. Y tercero, yo diría lo más importante, hay que pedir la gracia. Mis muchachos, solo a los pies de Jesús se alcanzan las gracias. No es ahí como que me senté y Señor, ayúdame a perdonar, sí, ya. No, es de rodillas, es con el firme deseo de alcanzar una gracia específica. No sé cuál sea la tuya, no sé cuál sea la que necesitas, yo sé la que yo necesito, pero es a los pies de Cristo, de rodillas, con el firme propósito, el firme deseo de alejar eso de tu vida. ¿Y por qué hay que pedir la gracia? ¿Y por qué Dios nos da la gracia cuando la pedimos con fe? ¿Por qué Él lo pide en el Evangelio? Nada más. Es que si Él lo está pidiendo es porque Él no lo va a dar. Si Él dice, amad a vuestros enemigos, uno podría decir, pero Señor, a ver, pues póngale lógica. ¿Ustedes no han visto que el amor de Dios es ilógico? Traspasa la lógica humana. La traspasa. Porque el amor de Cristo es así, el amor de Dios es así. El amor de Dios traspasa la lógica humana para enseñarnos que Él es Dios. Entonces uno ¿qué tiene que hacer? Señor, si tú me estás pidiendo que yo ame a mis enemigos, o sea, miren esto, no basta con decir los perdono, dejémoslos por allá. No, hay que amarlos. ¿Y cómo se demuestra que se ama a un enemigo? Lo que hacía la mamá de la madre Laura, de Santa Laura Montoya. La mamá de Santa Laura Montoya oraba con Laurita, la madre Laura después, oraba con ella por la conversión del que le mató al esposo. Y Laurita le decía, mamá, ¿quién es ese señor por el que pedimos todas las noches? Y ella le decía, es el que mató a tu papá para que se convierta, para que no se condene. Eso es amad a vuestros enemigos. No es solamente decir, sí, ya lo perdoné, dejémoslo allá. Hay que orar por ellos para que se conviertan, porque nosotros también lo necesitamos. Y a la medida que nosotros oramos por ellos, Dios nos va dando gracias para que nosotros nos convirtamos verdaderamente.
y dejemos de estar a toda hora heridos, buscando tapar huecos a punta de licor, buscando tapar huecos a punta de drogas, a punta de masturbaciones y demás cochinadas. ¿Me comprenden? Necesitamos verdaderamente pedir la gracia y amar a vuestros enemigos. La mejor manera no es llevándoles confites, ni rosas, ni serenatas. La mejor manera es orando por ellos. Amén. Muy bien. Entonces, recapitulemos. ¿Por qué debo perdonar? Por amor a mí. ¿Y debo sentirlo? Solo tomar la decisión. Segundo, justificar. Hay que aprender a entender la realidad de las otras personas. Pongo un ejemplo simple. Usted va en el carro, ¿cierto? Usted va ahí en su Renault 4 y se le atraviesa un motorizado. La primera impresión es: ¿dónde aprendiste a manejar? ¿Te ganaste el pase en un paquete de chitos o no sé qué? De una, ¡pan! Y los que no están en Dios, ahí mismo el madrazo y vulgaridades y de todo. De una sabe uno qué debería hacer. Dios mío, ¿quién sabe qué le pasa a esta persona? ¿Quién sabe por qué se comió el pare? Vendría preocupado. Seguramente está de afán porque le sucedió una calamidad. ¿Será que a nosotros no nos puede llegar a pasar eso? Y de hecho, seguro que a muchos les ha pasado. Y es un ejemplo simple, pero así con todo en la vida. Aquella persona, por ejemplo, que te hizo tanto daño, quién sabe si a ella también se lo hicieron. Quién sabe qué le pasó. Hay que aprender a justificar. Y la tercera, que es la más importante de todas, ¿cómo? Pedir la gracia. El Señor está dispuesto a darnos su gracia totalmente si la pedimos. ¿Por qué? Porque Él lo está pidiendo aquí. Y si Él no lo pide en el Evangelio es porque no lo puede dar. Es que Dios no es limitado, Dios es omnipotente. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Y por qué les hablo de este tema con tanta propiedad? Porque yo lo viví, completamente lo viví. Yo vengo de una familia bastante particular. Mi mamá era stripteasera, hacía striptease en el centro. Y mi papá era apartamentero y desvalijador de carros. ¿Se imaginan pues ese cuadro familiar? Entonces mi mamá trabajaba en el burdel y mi papá se iba a ver qué apartamento desocupaba o a ver qué carro desvalijaba, y después de que hacía todo el robo que podía, se iba por ella al burdel y se la llevaba para una piececita. Resulta que mi mamá había sido víctima de otra víctima. O sea, mi mamá en realidad sufrió mucho porque mi abuelo era una mala persona, era muy mala persona. Entonces mi mamá vio en mi papá, trató de llenar ese vacío de papá, y ella se encegueció por él, se enloqueció, mejor dicho, no le importaba lo que él hacía. Él inclusive le era infiel, hasta que un día lo vio besándose con otro hombre. Mi mamá vio a mi papá besándose con otro hombre. Entonces ese dolor para mi mamá, porque el amor de su vida no era solamente un ladrón, además de que los dos compartían el vicio del bazuco, mi papá y mi mamá. Y además de todo eso, entonces mi papá también le gustaban los hombres. Entonces el dolor más grande, porque se sentía engañada, se sentía herida. Entonces decidió dejarlo. Pero él le dejó un regalito, un niño en el vientre. Resulta que mi mamá entonces, embarazada, sin saber hacer nada en la vida, mi mamá siguió trabajando en el burdel, embarazada, haciendo striptease y atendiendo clientes. Ese fue mi triste inicio en el burdel. Entonces mi mamá vivía ahí, y en medio del dolor,
empezó a drogarse con más intensidad y alcoholizarse más fuertemente, porque lo que ella quería era olvidar a aquel hombre que le había dañado el corazón. Muchachos, eso sí es una mentira muy grande. Pensar que el licor y las drogas nos harán olvidar. Eso sí está más. Es una cosa ilógica. Pero ¿sabe qué nos mete eso? Nos lo mete Darío Gómez y toda esa música guasca. Toda esa música guasca nos mete toda esa basura a la cabeza. Que el licor para olvidar las penas. ¿Cuál olvidar las penas? Antes peor, porque tú terminas no solamente sin un peso, con el dolor en el alma y un guayabo que no te lo aguantas ni tú. Y con el mismo dolor, o quizás peor. Pero eso creía mi mamá. Entonces mi mamá vivía drogada todo el tiempo. Drogada y borracha. Resulta que haciendo striptease y todo esto, mi mamá no ahorró, ¿cierto? No tuvo la cabeza para ahorrar. Y cuando ya se le notaba la barriga, bueno, el estómago o el vientre, cuando ya se le notaba mucho, el dueño del burdel la echó. Porque ya no era atractiva, ya no era sexy para todas estas personas que buscan estos servicios sucios. Entonces la echó. Entonces mi mamá fue y le pidió ayuda a mi abuela. Y mi abuela le dijo lo que toda madre diría: yo te lo advertí. ¿Cuántas veces te dije que ese hombre no te servía para nada? ¿Han escuchado eso de una madre? Niñas, ¿ustedes han escuchado eso de una madre? Pero uno, no sé qué pasa. Mi mamá era como loca. Ella se tenía que estrellar para aprender. Y entonces, pero ni siquiera así aprendió, porque mi abuela le dijo: yo te voy a recibir, pero en el momento que tú vuelvas con ese hombre, ya no te vuelvo a ayudar. Efectivamente, cuando mi mamá ya tenía 7 meses, regresó mi papá, como si nada. Y le va diciendo: oigan pues, vea, yo no voy a cambiar de vida, porque eso es lo que a mí me gusta, y de malas. Pero si usted quiere, vamos a formar un hogar por ese bebé. Y mi mamá le dice: no por el bebé, sino por el amor que yo te tengo. Y deja a mi abuela y se va a vivir con él otra vez. Se van a vivir a una piececita por allá por el barrio San Diego, Medellín. Una piececita por allá. Entonces me cuenta mi mamá que cuando llegaron a la piececita, era una pieza, era una piececita pequeña que tenía una cama sin colchón, en tablas, y una mesa. Entonces que ella le dijo: pues, ¿y entonces dónde vamos a dormir? Pues para que nos reconciliemos. Y que le digo: pues vamos a dormir ahí en esa cama. Y entonces ya le digo: ¿y dónde está el colchón? Le digo: no, pongamos la ropa del bebé y ahí nos acostamos. Y encima de la ropa que mi abuela me había comprado antes de nacer, ahí se acostaban a trabarse y a hacer de todo. Estoy en la parte tierna de la historia. Estoy en la parte tierna. Resulta entonces que llegó el momento de dar a luz. Dice mi mamá que dio a luz un horrendo niño con desnutrición crónica que pesaba 4 libras. 4 libras, 4 kilos. No, 4 libras. Ya me olvidó. No, estoy equivocado. 2,5 libras. Desnutrición crónica. Tanto que el doctor, imagínate, tanto que el doctor, cuenta mi mamá que le dijo: es que ay señora, usted parece que hubiera tenido una rata. Entonces me dejaron en la incubadora. Miren esto pues, que aquí empezamos la parte tesa. Mi nacimiento estaba muy marcado. Me metieron en la incubadora como unos 16 días a ver si lograba sobrevivir. Y mi mamá pues obviamente se fue para la piececita a que le cuidaran la dieta. ¿Cuál dieta? A seguir fumando marihuana y de todo, porque mi mamá practicaba todo eso: marihuana, perico, pepas, de todo. Y creemos que las drogas son la solución y destruyen familias a la lata, a la lata.
Me dejaron 16 días y entonces cuenta mi mamá que cuando fue a hacer los papeleos para sacarme del hospital, en el hospital general, cuando fue a hacer los papeleos, a mi papá en la piececita de San Diego le dio un desespero por consumir y no tenía dinero, no había robado o no sé qué había pasado. El caso es de que no tenía dinero y el mismo desespero lo llevó a robarse todo lo que mi abuela me había comprado, la ropita, los jugueticos, todo, tetero, de todo se lo robó, se fue a venderlo y nunca más volvió. Ahora mi mamá llegaba con el niño desnutrido en brazos y no tenía ni un tetero, no tenía nada, ni siquiera que ponerle a ese pobre muchacho. Mi mamá otra vez había sido decepcionada por él, entonces ya no empezó a verme a mí como un hijo, sino como un enemigo, porque al verme a mí veía al hombre que le había hecho daño. Y ahí empieza el trauma, y ahí empieza lo feo. Mi mamá empieza a verme a mí como un enemigo. Entonces mi mamá se va a pedirle ayuda a mi abuela, pero ya mi abuela se la había sentenciado: si tú vuelves con él no te vuelvo a ayudar. Y se lo cumplió. Entonces mi abuela le dijo: no, lárgate de aquí, no quiero volverte a ver, yo no sé qué vas a hacer con ese muchachito, pero yo ya te lo había dicho. Entonces mi mamá, ¿saben qué hizo? Con 16 días de nacido me llevó al burdel y siguió trabajando allá, conmigo en brazos. Entonces las compañeras, las colegas me cuidaban mientras ella atendía a personas. Ustedes imaginarán cuánto hay aquí, pero estoy en la parte tierna. Mi mamá después, cuando ella tenía como 2 años largos, mi mamá se conoce con un cliente, pues un cliente empieza a frecuentarla y ella decide irse a vivir con él. ¿Y saben por qué se fue a vivir con él? Porque tenía una moto muy bonita. Muchachos, esas mujeres que uno dice fáciles, grillas, fufurufas o no sé qué, todas esas mujeres vacías afectivamente. Eso es puro vacío de amor, hay que llenarlo. El problema es que no nos acercamos a la fuente verdadera. Y eso le pasó a mi mamá. Y se fue a vivir con este hombre y me llevó a vivir allá. Y entonces este hombre con el que ella vivía también era drogadicto. Gustaba la marihuana, el perico, las pepas, en fin. Se drogaba completamente, pero la dejaba ella encerrada para que ella dejara el vicio. Y entonces los dejaba encerrados. Y a mi mamá, en medio del encierro, le daban desesperos. Y como yo era un niño enfermo, y como ella no me quería, como ella me odiaba, ella me golpeaba hasta dejarme inconsciente. Porque me odiaba. No conscientemente, subconscientemente. Y se iba. Entonces este hombre nos encerraba y ella pues cometía esos actos crueles para ella poderse ir y poder también consumir, porque creemos que las drogas son la solución. Y entonces ella se iba y me dejaba, bueno, entonces él la dejaba encerrada, pero lo que no sabía mi padrastro, lo que no sabía era que mi mamá había sido mujer de un apartamentero. Entonces mi papá ya le había enseñado a abrir chapas. Entonces abría la chapa y se iba. Recuerdo un día exactamente, uno de tantos, recuerdo un día vagamente, obviamente tendría yo unos 3 años. Era una piececita sin ventanas y tenía una endijita, pues la puerta, ¿cierto? Entonces yo veía el sol, se oscurecía, otra vez el sol, se oscurecía y otra vez el sol. 3 días encerrado. Y tenía 3 años sin comer nada. Y recuerdo que ese día estaba muy mal, o sea, lo recuerdo porque fue una escena traumática, muy traumática. Entonces recuerdo que estaba yo en un rincón de la habitación donde vivíamos, todo vuelto nada, o sea, orinado, con materia fecal revuelta en todo el cuerpo, comiendo de la que sabemos literalmente. Muchachos, 3 días sin comer es una cosa tesa. Y mi mamá llegó y abrió la puerta, me encandelilló con la luz del sol y llegó con un vestido de flores, cantando una canción que estaba de moda en esa época. Llegó toda borracha
oliendo a mil cosas, en fin, ese olor, ese olor que yo sentí en esa infancia, lo vine a reconocer cuando me hice alcohólico y vivía en las cantinas, así literal, un olor de cantina. Y recuerdo que mi mamá abrió la puerta y empezó a tambalearse, buscando la cama, ni me miró, y era cantando ese disco que dice: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, y llorando, y llorando. ¿Se dan cuenta? Víctimas de otras víctimas. El dolor que había en el corazón de mi madre era tremendo, tremendo. Y entonces mi mamá se tiró en la cama y yo me levanté con las pocas fuerzas que me quedaban, ya sin alientos de llorar, a ver si me daba guapanelita. Y empecé a jalarle el vestido: mamá, tetero, tetero. Y mi mamá se desesperó porque yo no la dejaba dormir. Entonces me cogió del pelo, abrió la puerta, me sacó, cerró y se acostó. Estoy en la parte tierna. Resulta que mi mamá entonces empezó a albergarse en mí un resentimiento, un odio, ¿cierto? O sea, yo ya la veía como una enemiga. Para mí era una cosa horrible. Y mi mamá entonces cometió un error conmigo, que fue una de las cosas más tesas, y que yo quiero que ustedes lo reconozcan si lo han hecho y nunca lo vuelvan a hacer. Y una cosa muy simple que cometen las mujeres cotidianamente, o los caballeros también, cometemos cotidianamente. Y era lo siguiente: mi mamá, además de todo ese maltrato, ¿cierto? Y el maltrato psicológico, en fin, todo lo que había ahí, mi mamá empezaba a discutir con mi padrastro porque mi padrastro la dejaba encerrada, porque mi padrastro era violento y le pegaba y no sé qué. Y entonces mi mamá, como no podía desquitar su ira pegándole a mi padrastro, se desquitaba pegándome a mí. Levanten la mano los que son padres de familia aquí. Muchos. Nunca en su vida hagan eso, y si lo han hecho no lo vuelvan a hacer. Eso crea heridas profundas en el corazón. ¿Por qué? Porque no hay un correctivo, porque no es por una razón, es simplemente porque tienes ira con otra persona y necesitas desquitar todo ese odio y te desquitas en el más indefenso. Y mi mamá me golpeaba porque tenía rabia con esa persona, y yo a mis 3 años pensaba en mis adentros: pégueme, que algún día la acabo. Pégueme, hágamelo, mejor dicho, hágame lo que sea, que yo me voy a vengar. Y empezó a crearse en mi corazón el deseo de venganza. Yo tengo que hacerle daño a ella, yo tengo que hacerle pagar todo el daño que me está haciendo, porque yo no le pedí venir al mundo. Cuando tú sientes que tu hijo es rebelde y grosero, examínate tú, ¿qué estás haciendo? Bueno, no es que esté bravo, es que yo me emociono. Muy bien. Resulta pues que yo empecé a portarme grosero, ¿cierto? A no dejarme pegar y patadas, y cogía cuchillo. Y entonces mi mamá un día me dijo: definitivamente usted y yo no nos entendemos, y yo reconozco de que a mi lado te puedes morir. Yo voy a hacer una obra de caridad contigo, te voy a regalar. Y me empezó a ofrecer allá en el barrio donde vivíamos, de puerta en puerta. Y empezó a ofrecerme, en fin, nadie se quería quedar conmigo, pues primero porque era enfermo, era, en fin, no era bueno, y nadie se quiso quedar. Entonces mi mamá, después de que la insultaron y la trataron mal, a ella le dio mucha ira. Entonces me miró a los ojos y me dijo: ay, Jonathan, qué pesar de usted, nadie lo quiere. Y yo crecí con esa concepción. Resulta que mi abuela se dio cuenta de todo el maltrato y me llevó a vivir con ella. Mi abuela era una señora que vivía sola, ya todos sus hijos la habían dejado, y vivía sola, trabajaba en un restaurante, y mi abuela entonces me dejaba encerradito en la habitación donde ella vivía. Me dejaba encerradito mientras ella trabajaba de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo vivía ahí solo, pero al menos ya no habían golpes. Y vivía ahí solo,
todos los días, todo el día, en fin, y mi abuela trabajando. Y fui creciendo, me empezaron a despertar unas cosas muy feas, se me empezaron a despertar unas aberraciones muy raras, unos deseos de hacer cosas malas, pero sobre todo deseo de sangre. En medio de mi soledad, el deseo de sangre, de ver sangre, pero sobre todo de ver la sangre de mi mamá correr. Y, en fin, muchas cosas feas se me fueron albergando, adicciones al autoacariciarme, por decirlo muy drásticamente, de más de 10 veces al día. Y tenía 9 años y no sabía de dónde venía todo eso. ¿Me comprenden? Víctimas de otras víctimas. Y entonces a los 12 años me quería conseguir una novia. Por toda la manera en la que yo fui concebido, yo nací con 2 defectos, que donde fuera la medicina de hoy seguramente me hubieran abortado. Nací con los ojos torcidos, yo tengo un estrabismo, entonces yo miro una persona y parezco mirando otra. Eso ha sido un problema. Y tengo en mis pies, tengo los dedos pequeños montados encima del otro. Entonces ha sido un problema también, pues para el deporte o cosas cotidianas de la vida. En fin, no tengo equilibrio para nada. Y yo me le acerqué a una muchacha a los 12 años con ganas de una novia. Me pareció bonita, parecida a mi mamá, oigan pues, parecida. Pues el cabello, facciones. Y entonces le dije yo, oiga, yo quiero ser novio suyo, tenía 12 años. Yo quiero ser novio suyo, yo tengo mucho amor para dar. Muchachos, nadie puede dar de lo que no tiene. Pero yo creía que amor era sexo. A los 12 años, cuando debería estar jugando con muñecos, viendo supercampeones o alguna cosa así, estaba yo enredado buscando sexo. Y entonces la muchacha me miró y se rió y me dice, ¡ja! ¡Qué asco yo meterme con un bizcorneto como usted! Y todo el mundo se rió, ja, 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 ja. Y a mí me dio tanta ira que desde ese momento me hice ateo. Yo dije, eso de creer en Dios, eso es basura. Eso de creer en Dios, eso es basura, porque Dios no existe. Dios no existe, porque si Dios existe, Dios es muy malo. Y si Dios es malo, pues yo prefiero mejor no creer en Él. ¿Tenía razón yo en no creer en Dios? ¿Ustedes qué piensan? Todo me estaba sucediendo malo, o sea, tenía los ojos torcidos, tenía los pies torcidos. Mi mamá era una prostituta, mi papá nos había abandonado, era más pobre que nadie. ¿Qué sentido tenía vivir a los 12 años? Nadie me quería, como me lo había dicho mi mamá. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Y entonces dije, Dios no existe. Dejo de creer en Dios para siempre. Pues Dios es un invento de la humanidad. Y me dice ateo. Ah, perfecto, viví sin Dios. A los 16 años me conseguí la primera novia. Tenía yo 16 y ella tenía 19. Le rogué. ¡Ja! Yo le rogué a esa muchacha lo que ustedes no se imaginan. Entonces al final, después de tanto rogarle, la muchacha decidió hacerse novia mía. No saben la que se metió. Cuando yo me cuadré con ella, se me despertó otra, Meli, ¿cómo le podemos decir? Patología. Se me despertó otra patología. Se me despertó el masoquismo. Yo quería era que ella me pegara. Y a los 8 días de novios me gané la primera pela. Muchachos, era una cosa tesa, porque yo le buscaba la manera de que ella me pegara. Y yo le ofendía a la mamá, la ofendía a ella, o sea, le sacaba la ira tanto que ella me tenía que pegar. Y cuando ella me pegaba y yo veía sangre, sentía placer. Cosas tesas, cosas que dan los odios en el corazón. Y entonces ella me pegaba y yo era feliz y yo, pégueme más duro que no me duele. Teso. Y entonces ella estaba encartada.
Y una vez me dijo: usted es un loco, usted es un demente. ¿Cómo es posible que a usted le guste que yo le pegue? ¿Usted por qué se deja pegar de mí? Y yo le dije: yo me dejo pegar de ti porque tú eres como mi mamá. En el fondo, psicológicamente, yo no quería una novia, yo quería una mamá. Y entendía el amor de madre a punta de golpes. ¿Ven qué teso? Y entonces esta mujer, claro, estaba embalada porque ella me quería dejar, pero yo le daba el chantaje emocional que dan todos aquellos que están vacíos de amor. Si usted me deja, me mato. Si usted me deja, yo me mato. Entonces esa pobre muchacha no me podía dejar porque iba a ser ella la culpable de mi muerte. Muchachos, puros complejos, puros traumas, puros vacíos. Efectivamente, después de 5 años, ya no se aguantó más y me dejó. Entonces yo le dije: usted va a ser la culpable, yo me voy a suicidar y es su culpa. Ella me dijo: ¿sabe qué? Muérase, pero ya no me lo aguanto más. Y me dejó. Entonces yo me fui para la tienda, me compré un matarratas y me lo tomé. O sea, se lo cumplí y me lo tomé. Entonces yo me lo tomo y yo: ay, ahora sí, por fin voy a descansar de esta vida tan horrible. Ay, Dios mío, ¿para dónde me iba a ir? Donde me hubiera muerto. Ignorancias. Y me lo tomé y me acosté a dormir pensando que yo iba a descansar, cuando el otro día me levanté como si nada. Llego yo y me levanto y me veo bien y yo: ay, no me morí. Y empecé a maldecir a Dios, en el que no creía. Empecé a maldecir. En fin, groserías que no voy a repetir, pero horrible. Y dije: ¿qué va? Ni Dios me quiere, vida tan horrible, no me puedo morir, no sé qué. Y empecé a darme golpes contra la pared. Y yo dije: bueno, si no me morí es porque Dios existe. Y hice mi primera oración. Mi primera oración fue así: Dios, yo no creo en usted, pero si usted quiere que yo crea en usted, mate a mi mamá, que es la culpable de todas mis desgracias. Esa fue mi primera oración. No me morí, vuelto nada, con traumas hasta la risa. Llegué a Lazos de Amor Mariano. Llegué a Lazos de Amor Mariano a cantar una serenata del fundador de Lazos, Rodrigo Jaramillo. Y llegué a cantarle la serenata porque me habían contratado. Yo era serenatero y en medio de mis serenatas era alcohólico. O sea, yo era de beber todos los días, tratando de tapar heridas. Y llegué y empecé a cantar. Y cuando empecé a cantar, empecé a ver una misionera. Y cuando vi esa misionera, yo dije: ay, yo quiero acostarme con esa misionera. Y era cantando y mirando a la misionera. Y yo me quiero acostar con ella. Me quiero acostar con ella. Y entonces empecé a maquinar cómo hacer, en fin, empecé a maquinar ahí mi película y mis cosas. Gas, todas esas cosas horribles. Entonces yo dije: bueno, para poder llegar a esa pelada, yo tengo que hacerme misionero de este grupo. Entonces hablé con Wilson. Le dije: Wilson, yo quiero ser misionero. Yo toco la guitarra más bueno. Y llegó y me dijo: pues es que usted para poder ser misionero tiene que ir a un retiro. Y yo: por esa pelada me voy a pelar rodilla ya. ¿Qué le hace? Y bueno, y me fui para el retiro espiritual, con la pelada aquí en la mente. Me fui para el retiro espiritual. Listo. Vamos a rezar. Sí, vamos a rezar. Yo me hacía pues el santo ahí, pero nada, o sea, nada, yo no creía absolutamente nada. Y que Dios es amor. ¿Cuál Dios amor, hombre? Dios amor. ¿Cuál Dios amor? Mire la vida que yo llevo, decía yo para mis adentros. Cuando llegó un momento en el que hicimos una oración, como la acabamos de hacer enseguidita, oración pero muy bonita. Y en ese momento llega Wilson y dice, que estaba dirigiendo el retiro, llega Wilson y dice: si tú no crees, te reto a que le abras el corazón a Dios, y si no sientes nada, te vas del retiro. Entonces yo dije: esta fue.
yo digo que abro el corazón, pero como Dios no existe, yo no voy a sentir nada. Y como no voy a sentir nada, me voy del retiro y puedo ser misionero y puedo acostarme con una misionera. Ah, perfecto. Me concentré pues en la oración. Abrí las manos y dije: Señor, te abro mi corazón. Ay. Muchachos, me dio una cosa, sentí una cosa en mi corazón tan fuerte que después de 13 años no se me ha podido quitar. Pero voy a adelantarme un poquito. Resulta que yo abrí mi corazón, pues lo dije, o sea, tuve un momento de gracia, no sé qué fue. Dije: te abro mi corazón, y empecé a sentir algo en mi corazón. Y empecé a empuñar las manos y empecé a resoplar. Un espíritu de odio fuerte. Y empecé a empuñar las manos y empecé a rechinar los dientes. Ustedes han oído hablar cuando Jesús habla del llanto y del rechinar de dientes. Es eso, la falta de amor, la falta de amar. El odio del corazón da eso. Y empezó a rechinar, me empezaron los dientes a rechinar y empecé una cosa fea ahí, una cosa horrible, a sentir cosas muy feas, y empecé a recordar cosas. Y entonces yo dije: Dios mío, ¿usted qué me está haciendo? ¿Que acaso usted no sabe que yo lo odio a usted? ¿Usted por qué permitió todo el dolor que yo he vivido y ahora viene a meterse a mi corazón? Empecé a pelear con Dios ahí. Cuando sentí la voz de Dios aquí en mi corazón, pues ahora lo entiendo, como ustedes lo han vivido en momentos de oración, en los momentos de gracia especial. No es que no me habla aquí, no, acá, al corazón. Pues porque una vez en un retiro conté el testimonio de una señora: es que ay, usted habla con Dios. Y yo: pues lo mismo que usted. No, a usted le habla a Dios directamente. Yo: no, señora, sí. Se está empecinada en creer que sí. Yo: no, normal, como cualquier persona, yo no tengo nada extraordinario. Y entonces empecé a sentir ahí, y empecé a debatir con él, y empecé a sentir el amor de Dios. Una cosa extraña que yo no había sentido nunca. Y siento que el Señor me dice: Jonathan, tienes que perdonar. Y yo le dije: pero perdonar, ¿cómo lo voy a perdonar si usted es el culpable? Si usted hubiera podido mandarme a otra familia diferente. Y llega el Señor y me dice: Jonathan, es que yo te permití lo que has vivido porque te amo. Ahí se me salió una lágrima, entre amor y llanto, entre amor y rabia. Amor porque nadie me había dicho que me amaba en la vida, solo Jesús. Jonathan, yo permití todo esto porque yo te amo. Pero también me dio rabia porque yo dije: pues valiente amor. Muchachos, el amor de Dios se entiende es a futuro. En el instante, las pruebas que Dios te pone no las entiendes, y no necesitamos entenderlas, solamente vivirlas. Y entonces yo siento que el Señor me dice que me ama, y me sale una lágrima y empiezo a llorar horrible, a llorar. Y el Señor me dice: Jonathan, tienes que perdonar a tu mamá. Yo: no, perdónela usted, usted que es tan bueno. Yo no la puedo perdonar porque se supone que es la mujer más importante en la vida de un niño y es la que más daño me hizo. Yo no la puedo perdonar, yo no la siento perdonar. Y me dice el Señor: es que no se trata de sentir, se trata de querer. Tú pones el querer y yo pongo el poder, porque yo soy Dios. Ahí está la tercer paso que yo les había dicho: pedir la gracia. Tú pones el querer y yo pongo el poder, porque yo soy Dios. Entonces, cuando yo siento eso en mi corazón, yo le digo: Señor, por amor a ti, perdono a mi mamá. Cuando yo digo eso, se me destraban las manos, dejo de rechinar los dientes, dejo de sentir ese dolor tan profundo, y empiezo a sentir el amor de Dios. Y ahora sí, empiezo a bailar. Alabaré, alabaré, ya Dios había entrado en mi corazón. Una cosa tan profunda que, como les digo, no me ha podido quitar. Después, al final del retiro, tuve otro momento de oración pidiendo la intercesión de la Virgen María para mi situación. Estaba pidiendo la intercesión de ella porque, claro, como yo no tenía madre, yo tenía que tener una madre.
Entonces yo le pedí a la Virgen María que fuera mi madre. Y cuando yo le pido a la Virgen María que sea mi madre, así como es madre de Jesús, cuando yo le pido que sea mi madre, yo siento esa voz femenina que me habla al corazón y me dice: Jonathan, si tú quieres ser un digno hijo de tu madre celestial, tienes que ser un digno hijo de tu madre terrenal. Yo le dije: pero ¿cómo así? Si yo ya la perdoné, yo ya la había perdonado, ¿qué tengo que hacer? Y me dice la Virgen María en mi corazón: lo ordinario es perdonar, pero lo extraordinario es amar. Mío le pague. Qué embalada. Ahora, ¿cómo hacía yo eso? Terminé el retiro espiritual y me fui a visitar a mi mamá. Muchachos, préstenme atención a esto, que es el sentido de lo que les estoy contando. Todo lo que les conté es carreta comparado con lo que les voy a contar en este momento. Me fui a visitar a mi mamá, que todavía vivía en ese mismo lugar, con ese mismo señor, con esa vida paupérrima, terrible. Ya no era drogadicta, ya no era prostituta, no, era simplemente una alcohólica que buscaba a las brujas para que le ayudaran a retener ese hombre, porque se sentía traqueada de la vida, se sentía que nadie más la iba a mirar, que ya nunca más iba a poder ser feliz, que su felicidad estaba al lado de ese hombre que le hacía daño. Y me fui a visitarla y le toqué la puerta. Mi mamá llega y me abre y se asusta, claro, porque éramos enemigos. Y se asusta y me dice: ¿usted qué está haciendo aquí? Y le dije: vengo a hablar con usted, ¿me deja pasar? Claro, pase. Y empecé a caminar. Donde vivía mi mamá era un inquilinato de habitaciones a los lados, todo eso. Y cuando yo empiezo a caminar por el pasillo, empiezo a recordar todo el maltrato, todas las ofensas, en fin, cosas terribles. Empiezo a recordar todo eso y ya no siento yo ni la voz de Jesús ni la voz de la Virgen María, sino que empiezo a sentir como la voz como de un animal, como una cosa así brusca, que seguramente muchos de los que están aquí las han sentido. Esa voz empezó a decirme: váyase, si vea todo el daño que le ha hecho esa mujer y usted viene aquí a humillarse. No, no sea bobo, váyase de ahí, que usted vale más. No se le humille, que usted es más que ella. ¿Han sentido esa voz en su corazón? ¿Saben cómo se llama eso? Satanás, que no quiere que perdones. Y me decía: váyase, que usted vale más, no se humille. ¿Qué hace buscando usted esa mujer que le hizo tanto daño? Y empezó a meterme recuerdos y recuerdos más dolorosos y cosas que yo había olvidado. Y entonces empezó otra vez. Tuve lo que se llama un combate espiritual, pero como yo no sabía ni rezar el rosario, entonces eso me estaba volviendo a mí, me estaba atacando muy fuerte. Y empecé a respirar horrible y ya yo quería pegarle a mi mamá. O sea, ese era el momento para darle en la cara y poder saciar mi sed de venganza. Y cuando lo iba a hacer, algo me detuvo. Frené fuertemente y sentí nuevamente la voz del Señor que me decía: Jonathan, detente. Jonathan, para, cálmate. Jonathan, tranquilo. Jonathan, respóndame una cosa. ¿Usted me quiere? El Señor me hizo la pregunta a mí en mi corazón. No es nada del otro mundo, ustedes lo han sentido seguramente. ¿Usted me quiere? En ese momento me sale otra lágrima y suelto las manos y le digo en mi corazón: pues por eso estoy aquí, si no yo no hubiera venido. Entonces me dice el Señor: continúa. Y seguí caminando por el pasillo y llegué a la habitación. Cuando llegué a la habitación fue todavía más duro. Y yo era: Señor, ayúdame, fuerza, Señor, dame fuerza. Y mi mamá llega y rompe el hielo, porque yo no le hablaba, pues había ido a hablar con ella y no le quería hablar. Entonces mi mamá llega y me dice: ¿qué va a tomar? ¿Tengo agua o aguapanela? Muchachos, lo único que yo me acuerdo de haber recibido de mi mamá era aguapanela. Entonces yo, pues para no romper la tradición, de mi aguapanela.
Y fue y me sirvió el agua panelita y la puso en la mesa. Cuando ella la pone en la mesa, yo la veo así parada, yo estaba sentado. Cuando yo la veo así, movido por el Espíritu Santo, me le voy a los pies, me le arrodillo y empiezo a llorar y a gritar. Y empiezo a llorar y a decirle: mamá, perdóneme, perdóneme porque yo la he odiado, porque yo no la he entendido, porque yo le he deseado la muerte. Perdóneme porque yo nunca la he valorado. Entonces mi mamá se asusta al verme así, al verme ahí llorando, y entonces llega y hace esto, ¡pum!, me da una patada y me dice lo que muchos quizás te han dicho: ¿qué le pasó? Le lavaron el cerebro. Nadie entiende el amor de Dios hasta que lo vive. Nadie entiende el amor de Dios hasta que lo vive. Y entonces llega y me dice: ¿qué? Le lavaron el cerebro. Y yo me pongo a llorar y vuelvo y me levanto. Pero entonces ella llega y me dice: ¿cómo es posible que usted venga a humillarme de esa manera? ¿Cómo es posible que usted venga a pedirme perdón? Y se le corta la voz a mi mamá y empieza a decir: ¿cómo es posible que usted venga a pedirme perdón si soy yo la que le tiene que pedir perdón a usted? Porque yo lo abandoné, yo lo maltraté, yo lo intenté regalar. Preferí mejor esta vida horrible que estoy viviendo a estar a tu lado y ser tu mamá. Y se pone a llorar mi mamá. Se le quiebra la voz. Y llega y me dice algo que me puso a reflexionar. Llega y me dice: ¿cuántas veces yo había querido acercarme a pedirte perdón? Pero yo sabía que me odiabas y que no me ibas a perdonar. Yo siempre te veía y tú te hacías el loco para no hablar conmigo, para no perdonarme. ¿Y cuántas veces nos pasa así? Que las personas se quieren acercar para tratar de enmendar las cosas, pero nosotros todos soberbios, nos creemos más que los demás. Nosotros, no, yo no. Sin saber que los que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. Lo digo por experiencia total. Entonces mi mamá llega y me dice eso, y yo me levanto otra vez y me le aferro a los pies y le digo: mamá, perdóneme, porque si usted no me perdona, yo no voy a ser feliz. No sé qué pasó, esa parte no la recuerdo. Lo que recuerdo después es que mi mamá está de rodillas frente a mí y empieza a llorar, y le salen unas lágrimas gruesas, como cargadas de muchos años, y empieza a llorar y me dice: Jonathan, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted por qué viene aquí a pedirme perdón si yo no le he dado nada? Le digo: mamá, usted me dio la vida, porque en su lugar, siendo prostituta, siendo drogadicta y sabiendo que yo era el hijo del hombre que te engañó con otro hombre, me hubieras podido abortar. Y me diste la gracia de vivir, de conocer a Jesús y a la Virgen María. Gracias. ¿Cuántas mujeres hay por la calle que por cualquier cosa van abortando los hijos? Y tú no. Y empecé a darle piquitos a mi mamá, pero con un amor que venía del cielo. Yo creo que hasta en la boca le di piquitos. Y eran los picos así llenos de amor. Y entonces mi mamá como que no se aguanta eso y me abraza y me deja así apretado. Y yo bregando a moverme para darle más picos. Y entonces mi mamá llega y me dice: Jonathan, yo no te entiendo y no sé de qué, pero si eso te hace feliz, yo te perdono. Cuando mi mamá me dice yo te perdono, yo siento algo que sale de mí feo. Yo siento una liberación total. Y mis muchachos, desde ese momento me sané de todos mis traumas psicológicos, emocionales, todos mis odios, mis deseos de venganza, mis aberraciones, mis adicciones. Todo murió cuando mi mamá me perdonó. ¿Ven por qué debes primero perdonar? Culmino con esto. Mi mamá y yo empezamos a vivir una relación de madre e hijo, entre comillas, porque mi mamá empezó a seguirme la corriente. Entonces yo le hablaba de Dios, rezamos el rosario juntos ese día. Yo tenía una hojita con los misterios, que yo no sabía rezar. Entonces saqué la camándula y tenía la hojita y yo, bueno, vamos a rezar el primer misterio. Y mi mamá se quedaba dormida. Yo nunca había rezado en la vida. Y empezamos a tener una amistad, pero mi mamá empezó a seguirme la corriente. Yo le hablaba de Dios y mi mamá me decía: ay, sí, ay, tan lindo Dios. Y cuando yo me iba, se iba a poner la bruja. Empezó a seguirme la corriente. Pero yo no me enojé con ella, y esto es clave, algo que les quiero enseñar.
Cuando yo me enteré que mi mamá me estaba siguiendo la corriente, yo no dije, ay, esa no quiere nada, más bien que se vaya y que se condene ella sola. No, yo dije, no le voy a volver a hablar de Dios. Y me fui para el Santísimo. Y frente al Santísimo le dije al Señor, Señor, yo no le voy a volver a hablar de ti a mi mamá, pero a ti te voy a hablar de mi mamá todos los días. Y empecé a rezar por mi mamá todos los días. Y todos los días para el Santísimo, Señor, convierte a mi mamá, Señor, transforma a mi mamá, Señor, que se sane mi mamá, Señor, transforma a mi mamá. ¿Saben por cuánto tiempo? Por 7 años. Y a los 7 años mi mamá se convierte al Señor. A los 7 años mi mamá decide ir a un retiro espiritual, me llama llorando y me dice, Jonathan, yo no aguanto más, yo quiero vivir esa felicidad que usted me está enseñando, yo quiero conocer ese amor de Dios que usted me está mostrando. ¿Qué tengo que hacer? Y yo, pues vamos para un retiro espiritual. Y la llevé a un retiro espiritual. Y fue al retiro espiritual. ¿Y saben qué es lo lindo? El regalo que me da Dios. Que ella se va para el retiro espiritual. Y yo no le digo a nadie que ella se va. No le digo a ningún misionero, ni al director del retiro. No le digo nada a nadie de que ella se va. Porque yo no quería que me la fueran a recriminar. Porque ya mucha gente conocía mi testimonio. Ni que la fueran a mirar feo. Entonces yo le dije, váyase de incógnita. Bueno, mijo. Y se fue de incógnita mi mamá. Y el regalo que me da el Señor es que mi mamá llega el domingo sin nadie saber que era mi mamá la que estaba en el retiro, y me llaman al lunes y me dicen, Jonathan, ¿será que tú puedes dirigir la consagración a la Virgen de este retiro que acaba de salir? Y yo, bueno. Y yo le dicté la consagración a mi mamá. Y mi mamá hoy en día es consagrada a la Virgen. Es una mujer de oración que tiene un grupito de oración en Caicedo, Villatina, donde ayuda a madres solteras. Ven lo grande que es el perdón. Hace milagros. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre ustedes y yo? Ninguna. Ninguna. Todos nosotros tenemos la gracia de Dios para poder decidir perdonar para siempre. ¿Por qué puedo decir que el Señor me sanó totalmente? Porque estando en Dios conocí una muchacha, me enamoré de ella perdidamente. Tuvimos un noviazgo de 6 años en Dios, hasta que nos casamos. Y hoy en día tenemos 2 hijos. Y tenemos una vida normal, común y corriente. Sin vicios, sin aberraciones, sin cosas feas, sin problemas de esos que uno diga, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Sin violencia. Nunca ha habido una mala palabra entre nosotros. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Psicológicamente hubiera podido yo aprender a vivir con la pena, pero Dios me sanó totalmente, hasta el punto que yo cuento mi testimonio y lo que me da es alegría, porque veo el poder de Dios palpable. ¿Quieren ustedes ver el poder de Dios palpable? Decídanlo de una vez. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que perdonar a Dios. Yo lo tuve que perdonar porque yo pensé que Él era malo conmigo. Lo que no entendía era que Él me quería hacer algo bueno, que Él me estaba enseñando algo en la vida. Lo que yo no entendía era que Dios me quería hacer feliz. ¿Cómo se entiende la felicidad? ¿Cómo valora la felicidad? Pues cuando ha sufrido. El que no ha sufrido no valora la felicidad. Recuerdo que hace 4 años, yo creo que en esta también pasó, cuando era gol de Yepes, ¿ustedes se acuerdan? Que era gol de Yepes, que Brasil nos robó el partido. Al partido siguiente, ¿cuántos goles perdió Brasil? ¿Cuántos? Como 7. Y muchos brasileños se suicidaron porque no estaban acostumbrados a sufrir. ¿Me comprenden? La felicidad se valora cuando se ha sufrido. La comida se valora cuando se ha tenido hambre. Y así. Y eso es lo que yo estaba, y ahora lo entiendo. El Señor, cuando te pone una prueba, por difícil que sea, aprende a vivirla con amor, porque después valorarás esa felicidad que tienes cuando hayas superado esa dificultad. Porque después aprenderás que la vida misma nos enseña la fortaleza. Uno a los hijos tiene que enseñarles también a sufrir. Obviamente, no cosas maquiavélicas ni nada de eso. Pero hay que enseñarles para que aprendan a valorar la felicidad. Un niño que lo ha tenido todo, ya nada lo sorprende. ¿No se han dado cuenta? Niño que lo tenga todo, no lo sorprende nada. Grave. Entonces, Dios es un papá. Y Dios lo que quería a mí, lo que quería conmigo, era enseñarme su amor.
Me llevó al extremo, pero ahora me llevó al extremo en su amor. Vamos a culminar este testimonio con una oración. Quiero que en esta noche tomes la decisión total de perdonar. Primero, perdonar a Dios, hay que perdonarlo. Segundo, perdonar al otro, hay que perdonar al prójimo. ¿Qué significa entonces perdonar? Que yo tomo la decisión de alejar ese rencor de mí. Muchachos, no podemos seguir siendo egoístas y quedarnos con ese dolor. Tercero, pedir perdón. Si has fallado, no te excuses. Es que yo le fallé porque él me falló, yo le fallé porque ella me falló. No, si tú fallaste, pide perdón y se acabó. Aprende a reconocer tu falta, así el otro no la reconozca. Eso es amar al hermano. Cuarto, perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Hemos cometido errores, todos. ¿Quién no ha fallado en la vida? Todos. Pero es hora de perdonarnos, porque si no nos perdonamos vamos a seguir viviendo en el pasado, vamos a seguir viviendo en lo que hicimos y no nos damos la oportunidad de reescribir la historia como Dios quiere. Amén. Ahí de rodillas como estás. Permite que Dios te sane. Quise que nos pusiéramos de rodillas porque nunca alguien es tan grande como cuando está de rodillas ante su Señor. Y el Señor lo dice: entra en tu cuarto y ponte de rodillas. Y el cuarto en sí mismo no necesariamente tiene que ser un espacio físico. El cuarto es tu corazón. Quiero que en este momento cada uno de ustedes le entregue su dolor a Jesús. En este momento, entrégale esos momentos dolorosos. Quiero que en este momento recordemos todos esos momentos difíciles que vivimos, pero que no vamos a ese momento, no vamos solos, vamos con Jesús. Vamos con Jesús en el momento en que te maltrataron. Vamos con Jesús a ese momento en que te humillaron. Y Jesús te va a decir: tranquilo mi niña, tranquila mi niña, tranquilo mi niño. Yo sufrí más. Quiero que en este momento todos esos recuerdos dolorosos los saques de tu corazón con tu voluntad, no con tus sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes, la voluntad es permanente. Todos esos momentos dolorosos, entrégaselos al Señor. Mira a Jesús en la cruz. ¿Qué más dolor hay? El Señor queriendo sanarte y tú aferrado y aferrada a ese dolor. Allí con tus ojos cerrados, con tu corazón palpitante, dile al Señor: Señor, te entrego mi dolor. Te entrego todas estas tristezas, toda esta amargura. Te entrego toda esta ira que siento por dentro, que no me deja ser feliz y que está dañando a las personas que yo amo. Entrégale todo eso al Señor. Entrégale esos momentos tristes. Entrégale esa soledad. Nunca has estado sola, nunca has estado solo. Jesús ha estado ahí, pero Él quiere hacer algo diferente de tu vida. Permíteselo.
Ponte la mano en el corazón y arranca de tu ser todas esas experiencias dolorosas. Es más, quiero en este momento que hagamos un acto de amor gigante y vamos a pedir por la conversión de aquella persona o de aquellas personas que nos han herido el corazón. Inténtalo. Oh Jesús, quiero que en este momento hagas un acto de amor. Inténtalo con tu voluntad, no seas mediocre, déjate amar. Haz una oración salida desde tu alma por la conversión o por la salvación de aquella persona que te hirió si ya no está en esta vida, de aquella persona que te humilló, te maltrató, te engañó, te violó, yo qué sé. No creas que eres el único que ha sufrido. Cristo también lo hizo. Y por los méritos de su pasión nosotros podemos ser felices. Pero para ser felices debes primero perdonar. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que yo he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Señor, sana mi herida, Señor, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Fuerte, sana mi herida. Sana mi herida, Señor. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Con más fe, dilo. Sana, sana, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Ahora en este momento, para terminar, quiero que veas a esa persona a la que tú has herido, porque siempre nos enfocamos en los que nos hicieron daño, pero nunca en aquellos a los que nosotros también les hicimos daño. Es que un mal deseo también es hacerle daño a alguien. Desearle algo a alguien también es malo. Si le has deseado algo malo a alguien, sea quien sea, pide perdón. Pídele perdón a esa persona en tu corazón. Y si al llegar a tu casa la encuentras, pídele perdón. Busca la forma de reconciliarte para que sanes esa herida de tu corazón, para que puedas ser feliz. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón. Dame la gracia de perdonar totalmente y de pedir perdón. Dilo con más fe ahí en tu corazón. Dame la gracia, Señor, de perdonar y de pedir perdón. Sana mi herida, Señor. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor,
que ya no puedo más, Señor, con mi dolor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida, sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida, sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Ahora en este momento siéntate. Yo voy a pedir al Señor que te inunde de su amor, porque el amor de Dios es capaz de superar lo que sea. No pierdas este momento de oración. Oh Jesús, ven a sanar nuestros corazones, ven a llenarnos de tu amor. Piensa en el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en todo. Deja que Dios te hable al corazón sin miedo. Oh Jesús, háblanos al corazón, como me hablaste a mí en ese febrero del 2005, Señor. Háblanos al corazón. Dinos qué quieres de nosotros. Dinos qué quieres de nosotros. Que te veo así, deja que Dios te hable. No puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado, lo he llorado. Deja que Dios te hable al corazón. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión han sido mías también. Que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo por ti. Escucha a Jesús en tu corazón, porque te amo y fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Deja que el Señor te diga cuánto te ama. Ten un momento de intimidad con el Señor y dile que tú también lo amas. Dile que tú también le perdonas, que tú también necesitas de su gracia para perdonar. Díselo al corazón, habla con papá, que tú no estás sola, tú no estás solo. Y ábreme el corazón y déjame entrar. Quiero que seas feliz. Y ábreme el corazón y déjame entrar. Quiero que seas feliz. Démosle gracias a Dios por este momento tan lindo, que habrá sido intenso a la medida de tu apertura de corazón. Sabemos que hay mucha soberbia en nuestro corazón, pero que Dios nos ayude.